En Letra Capital también les damos espacio a las nuevas voces. La joven poeta Luciana Morales Muñoz ha publicado hace poco su primer poemario, Amores que queman y otros poemas sobre la vida, publicado por Caja Negra Editores en una muy bonita edición. Y justamente sobre esta primera entrega de la poeta Luciana Morales, conversé con ella y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería virtual Desdémona. Pueden encontrarla en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Luciana Morales aquí en Letra Capital. Hola Luciana, muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu primer poemario, Amores que queman y otros poemas sobre la vida, que ha sido publicado por Caja Negra Editores. Hola, Hola muy buenas. Carlos, gracias por la invitación. Bueno, como se trata de tu primer poemario, yo quería un poco antes de enfrascarnos en el libro en sí, quería hacer un poco un ejercicio de retrospectiva y preguntarte sobre tu primera aproximación a la literatura o a la poesía directamente, con quizás tus primeras lecturas, ¿no? Y cómo se dio esta especie de enamoramiento de las letras, la literatura, de la poesía, y en qué momento pasas a escribir, o si se dio de alguna manera paralela tu mirada lectora con tu oficio de escritura, ¿cómo fue? A ver, te cuento un poquito. En el colegio, yo estuve en el colegio Abraham Lincoln, terminé el colegio en el 2018, porque ahorita tengo casi 20 años ya, van a ser 2 años. Este, mm, Llevaba un curso que se llamaba Lengua y Literatura, y ahí nos mandaban a hacer algunos trabajos, a veces eran crear cuentos, crear novelas, crear poemas y todo eso, y nos daban la opción de escribir sobre historias personales o simplemente dejar fluir nuestra imaginación. Pero a mí se me dio algo muy natural escribir sobre historias personales. No me daba vergüenza, no me costaba, no me daba trabajo. O sea, era como si los versos salieran de mi mano, o sea, a una rapidez muy impresionante. Ahí le agarré el gusto y de ahí se me dio por seguir páginas en Instagram de escritores, de escritos anónimos, de frases cortas que simplemente con 5 palabras resumían un sentimiento que yo he vivido, y esa conexión, esa similitud era algo lindo, ¿no? Poder como que conectarte con las palabras de otra persona. Y yo dije, a mí me gustaría hacer eso, o sea, que alguien conecte con lo mío. Entonces, siempre pensé en escribir, pero el detonante, o sea, el motor que me impulsó a mí para escribir ya lo mío, fue un episodio muy triste que viví de la partida de una chiquita, una niña de 7 años, que se llamaba Cayetana, que falleció de cáncer y era como mi prima de cariño. La quería tanto que cuando se fue estaba devastada y no podía, no me sentía cómoda, cuando alguien me preguntaba, ¿cómo estás? No sé qué, yo hablar sobre eso. Entonces yo lo que hacía era encerrarme en mi cuarto y escribirle a ella, escribir sobre su partida, escribirle a ella como persona, escribirle a la enfermedad, al cáncer. Y esos justamente salieron de ese episodio tres poemas, al cáncer, a ella y a su partida. Y ahí, para ese entonces yo ya había entrado a la universidad y se lo compartí a un profesor del curso Arte y Cultura de la Universidad de Lima, porque yo estudio comunicaciones, y, y le encantó,
y lo presenté como un trabajo y me impulsó, me dijo, anímate, a tus compañeros o sea, les ha tocado el corazón los versos. Y así fue. Y luego recordé historias de amor, de desamor vividas, de otras personas también, y dejé mi imaginación volar y comencé a escribir en mi laptop. Y así nació. Y siempre quise tener un poemario, pero nunca pensé lanzarlo tan joven, o sea, tan chihuela, por así decirlo. Siempre lo quise lanzar una vez graduada de la universidad, pero dije, ¿por qué no ahorita? O sea, lo peor que puede pasar es que la editorial rechace mi manuscrito, ¿no? Pero no, les encantó, me ofrecieron contrato y desde ahí todo ha sido un sueño. Por curiosidad, ese profesor, eh, ¿quién fue? McKay, McKay, se apellida McKay, el curso es de Articultura de la Universidad de Lima en los primeros ciclos, no me acuerdo si era estudios generales o el primer ciclo, algo así. Pero nada, nos dio ese como que objetivo, ese task, de dejen su alma, su corazón como que libres, pueden escribir un poema, pueden hacer una canción, pueden hacer un baile, lo que sea. Y a mí se me dio tan natural la poesía que presenté eso, me impulsó y 49 poemas después salió el libro. Claro. Y hablando poco del libro, digamos, luego de leerlo, me queda claro algunas rutas temáticas, ¿no? Es el hecho de la pérdida, la enfermedad, el amor, los afectos, ¿no? Claro. Y me llamó la atención de que el libro esté dividido en tres partes muy bien segmentados, ¿no? Ujú. Lo que me lleva a preguntarte, es una curiosidad mía siempre, si, digamos, tú cuando fuiste escribiendo los poemas, tenías una mirada clara de más o menos esas esas tres líneas temáticas, o los ibas acumulando y en la relectura te diste cuenta de que, ah, mira, tienen un punto en común, pueden formar un bloque, estos otro. ¿Cómo fue el proceso? Mira, contestando la primera pregunta, el hilo conector de los 49 poemas que están ahí, 49 o 47, no me acuerdo muy bien, pero esa cantidad de poemas es el amor. Yo lo que quería hacer era que las personas entiendan que el amor no solamente está en la pareja, sino hay amor a la familia, amor a los amigos, amor a mí misma, a Dios. También hay historias de amor, de desamor, de pérdidas, hasta de mascota. Hay un poema para mi mascota. Entonces, eso era lo que quería hacer, pero el hilo conector siempre ahí es el amor. Por eso el título de Amores que queman, porque te consumen. Y sobre lo de los ejes, lo de los tres, por así decirlo, capítulos del poemario, fue una propuesta de la editorial. Yo mandé los poemas y después de darme el visto bueno, de las correcciones ortográficas y demás, que es todo un proceso, me sugirieron separarlo en tres partes, sobre las formas del amor, sobre la introspección a mí misma y sobre los adioses, ¿no? Porque después yo no me había dado cuenta que justamente habían varios de temática de formas de amor, como al padre, a la madre, a mi hermana, a Dios, a mí misma. O sea, no me había dado cuenta, porque como se me daba a escribir tan natural, yo escribía, pero sin darme cuenta de que sin querer queriendo los iba como que agrupando, ¿no? Y la editorial sí se dio cuenta de eso y me propuso esa división y me gustó bastante y así quedó, pues, ¿no? Ujú. Sí, es verdad, es importante el trabajo del editor, digamos, ¿no? Que a veces nos da una Sí, mirada claro, que nos ilumina un poco el panorama. sí, Eh, claro que sí. Eso sí, ahora, rescato mucho. ujú. Eh, También a mí me da mucha curiosidad el proceso ya en sí, no del poemario en general, sino del poema o de la escritura de un poema, ¿no? Hay escritores eh, que, digamos, priorizan ese primer impulso inicial, ¿no? Ese impulso de escritura, y los poemas eh, terminan casi en un 80-100%
de esa primera escritura, digamos, ¿no? Y hay otro sector de poetas en los que más bien son poetas de la corrección, el pulimiento, y casi no queda, bueno, sí queda obviamente, ¿no? Pero digamos que hay muchas variaciones del primer boceto. Entonces, intuyo que tú vas más por el primer bloque de poetas, ¿no? Esos poetas que le dan prioridad justamente a ese impulso iniciático que los hace volcar una experiencia en un poema. Exacto. A mí, o sea, siempre lo he dicho en otras entrevistas, en personas que me han preguntado, o sea, si me pasa algo, una historia la que quiero recordar en versos, por ejemplo, por así decirlo, me pasa algo, lo escribo y voy de frente, o sea, no pienso en la estructura, no pienso en la cantidad de versos, no pienso en tres estrofas, en dos, o sea, no pienso tanto en el orden, sino en el sentimiento de las palabras, ¿me entiendes? O sea, yo puedo hacer un poema de 55 versos y te puedo hacer un poema de 5 con tal de que eso sumarice todo mi sentir, ¿me entiendes? Entonces, ya después, como tú dices, es un proceso de, o sea, lo que tú tienes en tus manos del poemario es un proceso que hemos pulido y pulido y editado y ordenado con la editorial que ha sido, rescato muchísimo la editorial, una mano en todo el proceso, o sea, me ha ayudado bastante, en todo sentido, siendo mi primer libro y todo, y me han ayudado a eso, pues, ¿no? O sea, ellos han visto más como que por el lado del orden y yo como el lado del sentimiento. Entonces, con mano a mano es el resultado que tienes ahí. Uh-huh. Eh, la, digamos, cuando uno piensa siempre sobre todo en los primeros escritos, uno piensa en las influencias, ¿no? Cómo de alguna manera van forjándonos nuestra propia identidad como autores. ¿Cuáles son esas influencias o esos autores que de repente son importantes para ti? ¿Te refieres a otros Sí. poetas? Mira, yo te voy a ser muy honesta, yo no, o sea, leo poesía, por ejemplo, puedo leerte poesía de César Vallejo, puedo leerte poesía de Blanca Varela, o sea, autores peruanos y todo, pero yo disfruto más los poemas que son anónimos, los que no tienen autor, porque siento que no se esconden, o sea, esconden su nombre, pero de sentimiento te lo ponen, pero de cajón, o sea, completo. Y siento, rescato algo de esto que es importante decir, que en mi caso por lo menos, he visto que los poemas que no tienen autor, que encuentras en cualquier red social, en internet, algo así, tienen las palabras exactas y precisas tal cual las piensas, ¿me entiendes? Yo lo que quería hacer era, por ejemplo, ¿no? Yo en el colegio a mí me mandaban a leer poemas de, no sé, de César Vallejo, por ejemplo, ¿ya? Y respeto mucho el trabajo y todo, ¿no? Pero el lenguaje era complicado de entender. Y quizá eso no me gustaba mucho. Y hacían que otros compañeros y yo no disfrutemos el arte de la poesía, del poeta. Entonces yo lo que quería hacer era escribir de manera coloquial, para que cualquier persona entienda los versos. Entonces, es la similitud de escribirla, o sea, de mi manera de escribir a los anonimatos de los poemas que encuentro en redes, en internet, eso lo rescato mucho. Siento que cuando uno no pone su nombre ahí, es como que más real, no sé si me dejo entender. Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que, digamos, una de las cosas, o de las particularidades que tiene la poesía muchas veces es que es más difícil ocultarse detrás de la escritura, que como puede ser la novela o el cuento, donde el autor crea una ficción, ¿no? Y de repente Uh -huh. está ahí, pero muy detrás. Hay muchas capas, ¿no? que lo ocultan. La poesía ya de por sí ya te expone un poco más, ¿no? Entonces, creo que por ahí más o menos entiendo a dónde Claro, a va. lo que voy es que los poemas que no han tenido autor para mí, que he encontrado en internet o que he escuchado por ahí,
son más reales y más fáciles de comprender quizá algunos poemas sumamente conocidos, sumamente famosos de años y años. ¿Me entiendes? O sea, yo conecto más con eso y eso es lo que yo he hecho con mi poemario. A eso iba. Claro, digamos, al lenguaje, digamos, es un lenguaje actual, ¿no? Exacto, Sí, bueno, de hecho, vas a leer exacto. más y vas a encontrar Claro, más poetas, digamos, que no son tan antiguos, entre comillas, como Vallejo, que sí, que tienen un lenguaje más, más cercano, incluso vas a descubrir luego que hay en los 70 aparecieron un grupo de poetas que justamente tuvieron la particularidad de hacer del coloquialismo, ¿no? Su estandarte poético, ¿no? Que es el grupo Horacero, y en fin, hay muchos grandes poetas que seguramente después los vas a descubrir descubriendo, ¿no? Y seguramente yo creo que eso va a nutrir más tu poesía desde esa perspectiva, ¿no? Eh, sí, definitivamente. O sea, seguir leyendo el arte de diferentes personas es muy enriquecedor para mí, para mis futuras escrituras. O sea, es sumamente importante. O sea, el hecho de seguir leyendo y leyendo y aprendiendo nuevas palabras, quizá nuevas maneras de expresar los sentimientos de otras personas, o sea, es algo súper importantísimo y eso es una puerta que nunca, nunca debo de, ni yo ni de nadie cerrarla. O sea, abrirse al arte de otras personas y aprender de ellos. Eso lo doy por hecho. Ahora, digamos, los nuevos autores, y es más, ni siquiera ni tan nuevos, se nutren no solamente de la literatura, sino de otras expresiones artísticas, ¿no? Digamos, de antigüedad, incluso era el cine, pero más recientemente hay muchos autores que se nutren de las series, de la música. ¿Qué otras expresiones artísticas crees tú que te nutren también al momento de escribir, o que te inspiran, o que de alguna manera tú sientes conexión con sus lenguajes? En cuanto a diferentes expresiones artísticas, por así decirlo, el baile, la música y lo que es el audiovisual. Yo bailo desde pequeñita, 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 pequeñita. Y lo que siempre he rescatado del baile es el permiso de no seguir reglas, de no sentirte como que ordenada, sino expresarte como se te dé la gana, siguiendo una melodía, siguiendo el trabajo de un artista. O sea, las canciones de los artistas que hay artistas pero maravillosos. O sea, una buena canción de Alejandro Sanz, por ejemplo, o sea, te hace vibrar, te hace bailar, o sea, lo disfrutas al pie de la letra. Quizá de una canción sacas también poemas, ¿me entiendes? Entonces, eso es muy importante. Después hay series que te marcan. Por ejemplo, The Vampire Diaries, no sé si has visto Crónicas Vampíricas, que es con Nina Dobrev y Ian Somerhalder, que es una historia, pero larguísima, pero buenísima también. Y de ahí sacas, hay episodios que te marcan o que te enseñan algo, que te enseñan hasta madurar. De eso también te inspiras. Después, la música, como te digo, la música es tan, tan importante que no reconoce fronteras, no reconoce género, o sea, hay unos géneros, baladas, reggaeton, latin, pop, o sea, todas esas cosas te hacen sentir tan bien, te hacen sentir como que tan natural, que es como, yo digo, un poco como que de gasolina, inspirarte para escribir, ¿no? Ujú. Es verdad, tienes toda la razón. Un poco para ir terminando, ¿qué viene a futuro? Sí, me imagino que digamos, el oficio de escritura sigues escribiendo, Sí, y no. Eh, este, sí. De hecho, está en mis planes sacar otro poemario y algunos libros para niños. De hecho, yo ya tengo un manuscrito ya terminado que no voy a adelantar mucho, pero se vienen unas sorpresas más adelante. Hay un libro que es para niños que es sobre los orígenes de las danzas peruanas.
como que redactado de manera creativa como para que los niños aprendan más de la cultura peruana, pero que no se aburran. Y está con ilustraciones, con colores llamativos, con un lenguaje que justamente que facilita la lectura. Ese es un manuscrito ya terminado, después otra poesía, otro poemario, perdón, y ahí vamos, pues, ¿no? Me alegra mucho. Entonces, estaremos atentos a eso, a tu libro para niños y al nuevo poemario, ¿no? Muchas gracias.